Buenas tardes, alumnos. Vamos hoy a hacer un breve repaso de la cinemática y sus conceptos generales. Uno de los conceptos generales más importantes dentro de la cinemática es la medida de las magnitudes físicas y de sus unidades. Repasamos lo fundamental. En ciencia llamamos magnitud a cualquier propiedad del universo que puede ser medida, ¿vale? O que puede ser calculada de alguna manera. Un ejemplo de magnitud, por ejemplo, es el tiempo o la masa, ¿vale? El tiempo sabemos que lo puedo medir con un crono, la masa con una balanza, ¿vale? La fuerza la medimos con un dinamómetro, ¿de acuerdo? ¿Sería ejemplo de magnitud, por ejemplo, la amistad que yo tenga por mi mejor amigo? No, porque no la puedo medir, ¿vale? O el cariño que yo pueda tener por mis familiares, pues hombre, puede ser inmenso, pero no lo puedo medir. Luego no serían magnitudes, como sabemos. La medida es el resultado de comparar dos magnitudes de la misma naturaleza. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la anchura de mi mesa con una cinta métrica, ¿vale? Pues estoy comparando, ¿de acuerdo? Una longitud, la anchura de mi mesa, con otra longitud como sea 1 metro, ¿vale? La longitud en metros, ¿de acuerdo? Sabemos que la medida se apoya en una propiedad fundamental que es la unidad. Es decir, la unidad es un patrón. Es decir, un patrón es una cantidad que utilizamos para comparar, ¿vale? Y esto es importante, quiere decir que el patrón siempre representa la misma cantidad. Por ejemplo, si volvemos al caso anterior, el metro científico, pues sabemos que es la misma cantidad de longitud, ¿vale? Y que no va a cambiar. De la misma manera ocurrirá para, por ejemplo, la masa, ¿no? Pues sabemos que 1 kilogramo pues es la misma unidad, ¿de acuerdo? Pues que está representada pues en todas aquellas medidas que yo esté haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. A continuación os voy a hablar brevemente de dos tipos de magnitudes, las llamadas magnitudes fundamentales y por otra parte, las derivadas. ¿Por qué? Pues porque así lo estableció esta división, fue establecida en el Sistema Internacional de Unidades, que abreviamos como SI. Es decir, estas unidades y estas magnitudes, ¿vale? Fueron tabuladas, ¿vale? Aquí en la diapositiva lo tenéis abajo a la derecha, en las magnitudes fundamentales, ¿vale? Son todas las que están en la tabla y se definen por sí mismas, ¿vale? Es, por ejemplo, la longitud, ¿vale? Que la representamos por la L mayúscula, es unidad, sabemos que la que es, ¿vale? De esta manera tenemos el resto de las 7 magnitudes fundamentales, ¿vale? ¿Cómo representamos estas? Pues con la letra inicial en mayúscula generalmente. La masa por la M, ¿vale? Aquí en el tiempo y la temperatura, evidentemente, pues tenemos una excepción, ¿vale? Y faltaría en la tabla, faltaría otra que sería el ángulo plano, ¿vale? Que lo representamos por una letra griega, generalmente alfa. La unidad fundamental es el radián y el símbolo es rad, RAD, ¿de acuerdo? Bueno, pues sabemos que además el ángulo sólido lo podemos añadir como una novena fila, el ángulo sólido cuya unidad fundamental es el estéreo radián, ¿vale? Y el símbolo es S-rad, S-rad, ¿vale? En resumen, cada unidad fundamental la representamos por la letra inicial en minúscula, salvo que sea nombre de científico. Por ejemplo, la unidad de la temperatura, que es el Kelvin, lleva K mayúscula. Sabemos que fue en honor a Lord Kelvin. El amperio, igualmente, pues A mayúscula, porque Ampère pues fue un físico muy importante francés, ¿vale? Muy bien, chicos, ¿vale? Hay alguna excepción, ¿vale? Pero vamos, las unidades en minúscula, ¿vale? Y cantidad de sustancia, como sabemos, mol, y el símbolo es mol. Bueno, pues las unidades derivadas serían pues todas aquellas unidades que no estén en la tabla. Asimismo, las magnitudes derivadas generalmente
vendrán representadas en minúscula, ¿vale? Por ejemplo, la fuerza, ¿vale? Pues sería un ejemplo de unidad derivada. O, por ejemplo, la aceleración, ¿vale? No están tabuladas, ¿vale? Muy bien. Venga, vamos a hablar brevemente de los llamados múltiplos y submúltiplos. Vamos a imaginar que yo quiero expresar, por ejemplo, pues la distancia que haya entre dos ciudades, por ejemplo, Madrid y Valencia. No tiene sentido que yo la dé en metros. Para ello utilizo una unidad mayor que en este caso el metro, que es el kilómetro, ¿vale? Por el contrario, sabemos que si yo, por ejemplo, quisiese expresar la distancia entre la Tierra y la Luna, que son 184 millones de kilómetros, ¿vale? Pues hombre, utilizar una unidad como por ejemplo el decámetro se queda corta, ¿vale? Pues sería conveniente, por ejemplo, utilizar el megámetro, ¿vale? En este caso, o el terámetro, ¿vale? Que es 10 elevado a 12, ¿vale? Esto es una T mayúscula, tera de múltiplo de la unidad, ¿vale? Con saberse hasta el tera es suficiente, ¿vale? Sabemos que con la informática esta escalera de múltiplos se ha quedado pequeña, ¿vale? Por eso hay más, pero no hace falta saberse más arriba del tera. Por el contrario, sabemos que por debajo de la unidad tenemos los submúltiplos, quiere decir por debajo de, ¿vale? Y sabemos que se representan en general por la inicial en minúscula, ¿no? Deci, que es 0,1 veces la unidad, centi, c, minúscula, mili, micro, que se representa por una U con un palito, ¿vale? Esta letra griega mu o mi, 0,0000001, ¿no? La milésima parte de un milímetro, ¿no? Esto sería una micra, ¿vale? Si cogemos el metro como unidad. Los nanómetros, muy bien, si por ejemplo para expresar la longitud del COVID, del virus, ¿no? Pues en nanómetros sería una unidad adecuada. Sabemos que con la biología molecular igualmente estas unidades se han quedado grandes y que la escalera continúa, ¿vale? Pero más abajo del pico, que es 10 elevado a la menos 12, no hay que saberla. Bueno, a continuación, chicos, os he incluido algunos ejemplos sobre cómo expresar números en notación científica, ¿vale? Aquí tenemos algunos para que vayáis practicando y que con lo que hemos hecho en clase. Os recuerdo que en el canal tenéis algún vídeo en el que os remito, tenéis explicada la notación científica. Nada más, chicos, un saludo y que aprendáis mucho y nos vemos en clase. Hasta luego.